Un saludo cordial a todos los jóvenes de este curso. Vamos a dar inicio a la sesión virtual para acompañar el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad. La entrega o la evaluación del presente tema corresponde ya para la fecha del 2 de febrero. Sin embargo, les dejo con suficiente tiempo esta explicación para ayudarles y apoyarles un poco con el desarrollo del mismo. Es importante que recordemos que nosotros estamos estudiando la licenciatura en música y la licenciatura en música corresponde a un conocimiento formal que está integrado por varios aspectos de lo que sería la generalización de la profesión musical. Eso quiere decir que nos convertimos en músicos integrales. No somos solamente músicos ni ejecutantes de un solo instrumento, sino que tenemos en nuestro haber y en nuestra formación capacitación suficiente para diferentes áreas de acción laboral o de trabajo en la que nos podemos desempeñar. Y una de las que más ha tenido repercusión en los últimos tiempos ha sido la producción audiovisual. En este apartado, los músicos tenemos un campo laboral bastante pronunciado, bastante importante, y que de repente actualmente está pues en demanda. No todo el tiempo tiene el mismo ritmo con el auge de las tecnologías de la inteligencia artificial, pues en algunos aspectos podemos ser desplazados, pero no del todo. Siempre va a haber dentro de cada uno de los proyectos de producción audiovisual un creativo musical. Tal vez en nuestras zonas, aquí en Venezuela, nos hemos dado al todero, donde el músico se encarga absolutamente de todo y tal vez no vemos todavía perfiles que se identifican con el rol de la producción musical en particular. Sin embargo, cuando trabajamos con personas fuera del país, nos damos cuenta, o con empresas fuera del país, nos damos cuenta que sí los perfiles están debidamente estructurados y organizados y que se nos contrata de acuerdo a nuestro perfil de trabajo. O sea que en un proyecto de producción audiovisual o en un proyecto de producción musical, vamos a tener al creativo musical, al ejecutante, al instrumentista, a la banda, si es que existiera la banda, al productor musical y a una serie de personajes en los cuales nosotros podríamos encajar por el tipo de formación que estamos recibiendo en la licenciatura. No del todo, repito, somos ejecutantes ni somos músicos, sino somos músicos integrales. Y eso nos da pues la oportunidad de participar en diferentes proyectos. Permítame, Figueroa, si puede silenciar el micrófono. Voy, Bien, voy. vamos a iniciar entonces con lo que serían los proyectos de amplificación, porque estos temas forman parte de nuestro programa de formación. Normalmente cuando ustedes van a desarrollar un proyecto de ejecución, bien sea en vivo, una presentación en vivo, etcétera, se pueden dar a la tarea de, o pueden tener las dificultades que se presentan convencionalmente, sobre todo en estos lugares donde tenemos problemas eléctricos, problemas de adquisición de equipos y tecnología especializada para el tema de la amplificación del audio, y ciertamente nos afecta directamente en nuestra ejecución. Un dispositivo mal conectado nos puede echar a perder una función, nos puede echar a perder un concierto, un recital o una intervención pues de calidad, un desempeño de calidad. Entonces, para evitar esos inconvenientes, pues es bueno que siempre el músico, aunque no es su rol, no va a ser sonidista ni va a ser especialista en sonido, sí tenga los conocimientos básicos para saber resolver situaciones o demandar de los especialistas la atención que requieren cada una de sus intervenciones musicales o como en este caso lo sería un equipo de amplificación. Por eso nosotros analizamos un poco el tema, si es verdad que es de una manera muy general, no vamos a los detalles como tal de todo lo que sería la electroacústica implicada en un concierto, pero vamos a tener siempre un esquema, una idea generalizada de cómo funciona y cómo podemos entonces demandar mayor profesionalización de parte del equipo técnico que contratamos o si nosotros lo estamos configurando, saber a qué nos estamos enfrentando, entender un poco ese tema y mejorar de alguna manera nuestra interpretación con una calidad acústica que se pueda, a través de los transductores, se pueda expresar el arte que estamos llevando a cabo.
Entonces, en este tema vamos a estar trabajando con la consola particularmente, el funcionamiento de la misma. Para ello vamos a tener un material de apoyo solamente, porque es denso y con ese va a ser suficiente. Vamos a tener una actividad práctica a través de una plataforma, un entorno virtual que nos permite configurar una consola. Como no vamos a tener la posibilidad de cada uno de tener una consola en físico, grabar un video largo y demás, pues lo vamos a hacer a través de este dispositivo y el profesor va a poder escuchar la calidad de que logro a través de este ejercicio en la implementación de las técnicas que vamos a estudiar. Entonces vamos a ver en este primer apartado el material de apoyo. Allí más o menos se nos describen los contenidos que se van a tratar en los diferentes videos que se les comparten, desde la consola, mezclador de audio, los principios de ecualización y panoramización, las etapas de monitoreo, ecualización y faders, la sección de enrutamiento de canales, la etapa de submaster, master, controles de salidas, conexiones de entradas y salidas, controles auxiliares, control de mute y las fuentes phantom. Obviamente todos estos elementos los llamamos de alguna forma coloquial, ¿no? Entre nuestro lenguaje, comunicándonos entre nosotros, pues no manejamos tantos tecnicismos, sin embargo es bueno conocerlos porque con la empresa en el exterior sí se manejan las técnicas y los nombres técnicos, valga la redundancia. Entonces, en esta actividad se explican las etapas de los procesamientos de audio por medio de la consola, sus funciones y prácticas a través de un emulador virtual. Entonces, vamos a encontrar un primer recurso eh, que nos presenta a la consola. El primer video que vamos a tener allí va a ser sobre la consola, el mixer, de audio, tipos, partes, funciones principales. Repito, un conocimiento muy funcional, muy general. No vamos a entrar en detalles con equipos y con controladores o drivers más especializados, simplemente con lo general, en este caso la consola. En el segundo video vamos a encontrar el funcionamiento de la consola de audio como tal. Allí vamos a tener esquemas de trabajo para identificar cómo podemos canalizar el sonido desde el traductor inicial, que sería el micrófono, al traductor final, que va a ser las cornetas o el sistema de sonido como tal ya a nivel de salida. En el video número 3 vamos a ver entonces lo que sería la práctica, una práctica directa sobre una consola. Esa consola está directamente en línea, perdón, es un emulador, por tanto ustedes van a poder grabar el desarrollo de esta práctica en la pantalla de su ordenador y el audio. Y entonces yo voy a poder revisar las configuraciones, el manejo, las técnicas que ustedes manejan allí. Es importante que recuerden que no es la única técnica de configuración de estos dispositivos que existe. Estamos utilizando la más fundamental, la más básica, la que parte de la configuración flat que todas las consolas y todos los dispositivos de audio ya tienen predeterminados. Vamos a aprender a leer las infografías o las litografías que van dispuestas sobre las consolas para identificar rápidamente cuáles son sus funciones y luego vamos a aprender a configurar los canales para poder organizar o emular un evento en vivo. Obviamente es un evento emulado, pero ustedes van a verlo allí en el video. El video les muestra o les proporciona diferentes configuraciones de escenarios y ustedes van a configurarlo de acuerdo a una serie de solicitudes que se le hacen allí. Entonces, básicamente este es el material de estudio en donde se les invita a tomar notas, obviamente, y a prepararse para lo que sería la práctica, que es la que va a ser evaluada. No sé si se filtra por allí, llegó un carro con alta potencia de sonido, espero que el micrófono lo esté cerrando. Ahora bien, eso en cuanto al material de apoyo. Volvemos acá al tema. Vamos a ver el segundo recurso, que ya sería la consola como tal. Esta consola simplemente la vamos a descargar. Es una aplicación que se descarga en el computador y se instala. Para esta práctica, obviamente, sí van a necesitar un equipo. Ojalá el equipo tenga por lo menos mínimo 4 GB de memoria RAM para que funcione sin tanta fluctuación, sin tanta complicación. Algunos estudiantes han acudido a un cyber, buscan uno de los mejores equipos, la instalan y bueno, hacen su práctica, graban su práctica y envían. En los videos que ustedes vieron hace un momento están explicados los pasos como que se van a querer observar después en la práctica y para eso también está la pauta. Me devuelvo entonces, repito, este
en este apartado de actividades lo que tenemos es la aplicación para descargarla. Hay que descargarla con tiempo. Si tienen una conexión de internet lenta, ya pesa como 800 megas. Sin embargo, actualmente 800 megas es algo ligero. Y finalmente tenemos la pauta, que es la que vamos a utilizar para la evaluación. Está allí mismo en actividades. Entonces elegimos el recurso. Creo que en este momento se sale de la pantalla y no lo van a poder ver. Entonces permítanme quitar esto y compartirles el recurso para que lo puedan visualizar. Por acá. Ajá. Creo que ajá, ahora sí. Creo que ahora sí pueden ver la pauta, ¿sí? Por favor, me confirman para avanzar. Sí, profe, sí se ve. Perfecto. En esta pauta vamos a seguir las siguientes instrucciones. A ver, primero descargamos el emulador, que es lo que acabamos de ver que está en el apartado de actividades. Se llama Emumix y está allí disponible simplemente para descargar. Se descomprime el archivo descargado, obviamente eso está en un WinZip o en un WinRAR, no recuerdo exactamente. Simplemente allí les dejo alguna recomendación. Pueden usar el 7-zip si no tienen un descompresor. Lo instalan, eso es gratuito, simplemente lo escriben en Google, lo descargan, lo instalan y ya pueden descomprimir con el botón derecho el archivo que han descargado del Emumix. Una vez que lo han descargado, simplemente le hacen doble clic al ejecutable y lo van a poder instalar. Y con el emulador cargado ya ustedes van a poder seleccionar la banda de su preferencia. Es decir, ustedes tienen un grupo de chat que es colaborativo. Normalmente no lo utilizan, pero bueno, la idea es que allí ustedes se puedan apoyar y allí ustedes van a expresar cuál es la banda que van a utilizar. Normalmente cuando hay más de 4, pues algunos repiten banda, pero ustedes pueden elegir de las diferentes que están allí cuál es la que van a utilizar. Entonces deben notificar la banda elegida en el grupo de Telegram. Obviamente, mientras yo hablo aquí en la clase virtual, ustedes no me comprenden muy bien a qué me refiero con la banda. Es que el emulador contiene unas bandas pregrabadas que son las que ustedes van a utilizar para configurarles la consola y que el sonido de ellos quede amplificado o quede ecualizado y configurado por ustedes. En eso va a consistir la práctica. Entonces, como ellos ya tienen pregrabados allí una selección de bandas, ustedes deben elegir una de esas bandas para hacer la práctica. Cuando vean el video que yo les dispuse, usted allá en el primer apartado, ustedes van a entender a qué hago referencia porque yo hago un repaso de lo que ustedes básicamente tienen que hacer. Es decir, yo hago una prueba, una práctica y ustedes basados en esta pauta y en esa práctica desarrollan la actividad. Luego ponemos en funcionamiento el emulador, tal como se sugiere en los videos de la actividad, de las instrucciones de la actividad 1, es decir, en donde se les compartió el video, y usamos el botón Load y luego posteriormente el Play para hacer la selección. Y allí es donde van a iniciar el programa de grabación de pantalla. Yo les estoy pidiendo que utilicen aquí el OBS Studio, pero ustedes saben que eso no es obligatorio. Pueden utilizar cualquier programa que sea incluso más liviano que el OBS Studio y les permita grabar la pantalla de la computadora junto con el sonido. Si ustedes no tuviesen la posibilidad, bien, de utilizar el OBS Studio y el Emumix 13 al mismo tiempo, porque la computadora se pone exageradamente lenta o no les graba o el video no está funcionando bien, aquí les dejo algunas herramientas para que lo puedan acomodar. Si no me equivoco, aquí están. A ver, bien. Sí, aquí se les invita a hacer una prueba previa para ver si está grabando. Si no está grabando, pues entonces tienen que buscar un plan B. ¿Cuál sería el plan B o C o D? Ustedes perfectamente podrían también utilizar el teléfono, obviamente activar el volumen de sus baffles, de sus cornetas, grabar con el teléfono la pantalla de la computadora y ustedes trabajando allí sobre el OBS, sobre el Emumix. Y grabarían desde su teléfono y luego comparten el video que grabaron en su teléfono. Pero lo ideal es que lo puedan hacer todo directamente en la pantalla para que yo pueda
percibir mejor lo que ustedes han preparado y acondicionado a nivel de la consola. Muy bien. Seguidamente, ustedes entonces van a seguir cada una de las recomendaciones que se les dieron en ese video explicativo y van a seguir los siguientes pasos. Primero la preamplificación, la ecualización, la panoramización de cada canal y van a cuidar en cada canal el rango dinámico. Todos esos conceptos los van a ir encontrando en los videos que se les presentaron y cómo es que se controlan o cómo es que se manejan por cada canal. Y así ustedes configuran su versión, que vamos a llamarlo así de alguna forma, es también una interpretación musical. Lo que hace un sonidista, en este caso desde la consola, puede bien enriquecer o perjudicar lo que sería la experiencia musical que se obtiene a través de la amplificación y de los transductores. Por tanto, es importante que ustedes también puedan tener el dominio de estos elementos y lo puedan incluso implementar cuando ustedes quieren lograr el máximo rendimiento acústico de un equipo en sus conciertos, recitales o grabaciones, etcétera. Muy bien, aquí también se les invita en el punto número 8 a establecer según la banda y los criterios que ustedes han elegido, que no son criterios al azar, sino que son criterios justificados porque ustedes tienen ya un conocimiento que han recibido en esa explicación, van a activar el proceso de monitoreo. Bien, allí también lo van a encontrar. La consola les permite establecer el monitoreo que necesita cada uno de los personajes que se pueden ver allí en una pantallita. Entonces ustedes lo van a establecer. Y en el punto 9, finalizar la configuración de su mesa de mezcla, detienen la grabación, obviamente dejan correr la obra para que el profesor la pueda escuchar, pausan la grabación y con la configuración de su mesa de mezcla finalizada procede a elaborar el guión técnico. El guión técnico eh, también se les muestra cómo es que se configura en uno de los videos que está allí. Allí ustedes tienen que reflejar el stage plot, bien, que incluye el input list o la lista de entradas y el backline. Todos esos detallitos ustedes los van a ver allí en la explicación, que incluye obviamente la microfonía, la preferencia de cableado, equipo y demás. Entonces, junto al videito que ustedes crean durante la configuración de uno de los canales, bien, perdón, el de aquí de los canales, ustedes van a juntar también el guión técnico, que en este caso refleje el stage plot y refleje también el backline. Bien, son las dos cosas. Aquí dice, utilice gráficas sencillas y claras, eligiendo sus preferencias de los diferentes modelos vistos. Si lo hace a mano, escanee con buena resolución la imagen, tome una fotografía suficientemente nítida para la evaluación. Si lo hace en un ordenador, transforme el producto final en un PDF. Y si consigue un programa para hacer el Stage Plat, que es un programa que ya existe, o sea, hay varios, entonces puede emplearlo y enviar el resultado en el final en formato de imagen o JPG o en un PDF. Y tiene que tomar una captura completa, es decir, una fotografía, una instantánea de cómo queda la mesa virtual de Lemumix configurada en su panoramización completa. Es decir, ustedes hacen la grabación, aquí al final se lo explico mejor ahorita, y deben, después de que hacen toda la configuración, tomar la foto, porque con esa foto el profesor emula lo que ustedes prepararon y puede escuchar con mayor precisión lo que ustedes han configurado en la consola. Entonces es importante esta fotografía, esta captura, agregarla. Entonces el paso 12, bueno, cargar el video a su cuenta personal de YouTube. Recuerden que el correo institucional no tiene YouTube, pero la cuenta personal de ustedes sí. Si ustedes ven que les pone problemas porque la cuenta demuestra que tiene derecho o lo que fuera, entonces utilicen su Gmail, suben el video al Drive de Google y comparten el enlace. Si lo pueden subir a YouTube, entonces comparten el enlace de YouTube y comparten el enlace en el área de evaluación. Bien, dispuesto en el apartado de evaluación del aula virtual, los siguientes recursos. Aquí está lo que deben adjuntar: la imagen de captura de pantalla con la configuración final lograda del Mumix.
Luego la imagen o PDF con el guión técnico que incluye el stage plot y el backline. Y el tercer documento es el enlace, o el tercer elemento es el enlace o enlaces de o sus videos en el caso de que haya grabado varios desarrollando la actividad. No olvide que es importante que el video cuente con el audio donde usted va hablando sobre los criterios que va eligiendo para cada una de sus sesiones. Es importante que yo escuche los criterios que ustedes van eligiendo y asegúrese de enviar toda la actividad en el aula virtual hasta recibir la notificación de enviado para calificación. Eso es importante porque me están dejando algunas actividades en borrador y no se pueden corregir. Tienen que enviarlas. Hacer el proceso final de envío. Muy bien. Aquí hay varios esquemas, ¿bien? Pueden grabar completamente todo el proceso de configuración de su mesa de mezclas, recomendable si posee buen internet porque el video va a quedar un poco más largo y si el computador se comporta correctamente. En ese caso solo enviará un único enlace de YouTube en video final. La segunda manera de hacerlo, en el caso de que ustedes vean que la computadora se queda pegada o tiene dificultades, pueden grabar su trabajo en 3 segmentos de video diferentes de la siguiente manera. El primer video llevaría la configuración completa al menos de 2 canales, los que usted quiera mostrar con libertad. El segundo video con la configuración del canal de la voz líder. Bien, me interesa mucho ver cómo ustedes y qué criterios utilizan con esto. Si el proyecto elegido obviamente no tuviera una voz líder, entonces utilizan el instrumento principal o la voz principal que tenga esa grabación. Y en el video 3, la configuración de todo el monitoreo, es decir, cómo quedó, cómo ustedes van a hacer el proceso de monitoreo. Desde que inician el proceso de configuración del monitoreo, allí empiezan este último video hasta donde finalicen ese proceso. Entonces son 3 pequeños videos si deciden usar el esquema 2. Y si deciden usar el esquema 1, pues en un solo video incluyen todos los procesos. En este caso, debe compartir. Entonces, si eligen la esquema 2, entonces son 3 enlaces para yo poder revisar los 3 videos, bien, en su respectivo orden. Y por favor, no utilizar plagio. Bueno, ustedes ya saben eso. No hay que copiarse de nadie. Se pueden colaborar, mas no se debe copiar el procedimiento ni los documentos, porque ustedes un poquito, es muy fácil darse cuenta de cuáles de los trabajos están copiados. No sé si hasta este punto ustedes tienen alguna inquietud que quisieran preguntar, consultar. Profe, una pregunta. Cuando nosotros abrimos el programa y ahí usted menciona sobre las bandas, son, Ajá. Esos son, son como canciones grabadas, sí, pero no eso son ya, canciones, ajá, ujú, son ya como sé, canciones ya, grabadas que tiene ese emulador. Haga de cuenta ok, que tiene una grabación de una canción, pero la tiene sectorizada por canales. Entonces, ok, cuando usted ok, la activa, usted va a ver que en la consola se le aparecen los instrumentos, ajá, obviamente separados, las voces separadas ajá, y una configuración básica. Pero se supone que usted la va a reconfigurar. Entonces ok, ahí es ok, donde usted va a poner en práctica su conocimiento. De todas maneras, repito, en el video que usted va a ver, en el video que usted va a visualizar, allí usted va a encontrar la ayuda, va a encontrar cómo el docente lo hace y usted lo puede pues imitar, entender cómo funciona allí. Javier, hay que poner en silencio el micro. Ok. Bien, entonces luego vamos a mencionar por el grupo qué banda nosotros ¿Qué banda escogimos. eligen? Ok, Exacto, aquí ok, está el paso a paso. No se ok. confíe en la memoria, para eso tiene la Ujú, pauta, ¿bien? sí, Usted sí. agarra la pauta y vuelve y sigue los pasos. Esa es la idea, que aprendamos a seguir. Normalmente cuando uno trabaja con las empresas fuera del país, todo se lo dan así. A usted le dan una línea, una guía de líneas y usted sigue los pasos. Entonces es bueno acostumbrarse a la formalidad de esos trabajos. Yo sé que ustedes van a encontrar de ese tipo de proyectos. Entonces es interesante que lo vayan siguiendo desde ahora. Tal vez aquí lo presento muy informal, muy explícito, pero ustedes van a ver algo parecido, que son las pautas que le van dando a uno para el seguimiento de pasos o de etapas en un proyecto. Obviamente esto ya lo hacen virtualmente, nosotros lo hacemos todavía rudimentariamente, pero para eso utilizan aplicaciones como, a ver, ¿cuál recuerdo así? Como el mismo eh, To-Do o To-Do List o programas así que se utilizan para poder hacer todo este tipo de procesos.
Entonces es eso, sencillo. Descargan el emulador, eligen, bueno, lo instalan, eligen la banda que van a trabajar, la publican dentro del grupo de socialización de WhatsApp, publican cuál es la banda que eligieron. Habrán algunas repetidas, pero en la medida de lo posible ir haciendo una individual. Y seguidamente ya inician ustedes el proceso de arranque de la banda. Yo muestro cómo es que funciona. Igualito aquí está el procedimiento en dado caso que les haga falta. Y cuando la banda empieza a sonar, pues ustedes ya empiezan a configurar. Allí es donde inician el proceso de grabación. Recuerde que no necesariamente tiene que ser OBS Studio, sino que ustedes pueden utilizar cualquier otra plataforma que les permita grabar la pantalla. Incluso un estudiante en una oportunidad lo que hizo fue una videoconferencia consigo mismo y grabó en Zoom. Pero obviamente le tocó después descargarlo creo que Zoom graba en una nube. Le tocó descargarlo de la nube y pasarlo subirlo a YouTube. Bien, pero ustedes busquen el mecanismo que les permita grabar la pantalla. Ya vieron los dos esquemas de grabación. O eligen uno o eligen el otro. No es necesario elegir los dos. Y una vez que están allí, pues ustedes hacen las configuraciones de preamplificación, ecualización, panoramización, tomando en cuenta siempre el rango dinámico de cada uno de los instrumentos y el rango dinámico final. Luego establecen, según la banda, los criterios de monitoreo y ustedes van explicando por qué eligen ese monitoreo. Ah, yo decidí ese monitoreo por esto. Aquí acústicamente pasa aquello, entonces yo necesito esto y aquello. Entonces definen por qué hacen así el monitoreo. Lo explican allí mientras van haciéndolo para uno tener ese feedback de ustedes. Y finalmente, ya detienen la grabación y es donde crean entonces el guión técnico. Bien, estos dos elementos, ahí yo también les dejo instrucciones de cómo hacerlos manualmente, pero ustedes también pueden buscar perfectamente un programa y hacerlos con los programas gratuitos que existen o que les permiten tener un demo. No se olviden de tomar la fotografía de la versión final. Vamos a suponer, yo terminé ya de configurar todas las voces. Entonces tomo una captura de pantalla donde se vea mi consola, cómo quedó configurada completamente. Bien, esa es la fotografía o la instantánea que se menciona acá. Y aquí en el punto 13 les recuerdo cuáles son los entregables que tienen que enviar. Aquí están los dos esquemas de grabación. Si no pueden grabar todo de un golpe, pues entonces utilicen el segundo esquema. Eso sería. No sé si queda alguna duda. Voy a compartir nuevamente eh, la actividad. Se me perdió acá. Bien, volvemos al aula. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, profe. Bien, ¿dónde vamos a adjuntar los recursos que vamos a generar, los documentos? Lo vamos a cargar acá, en donde dice tarea, carga de evaluación parcial. A mí me sale diferente porque soy el docente, pero a ustedes les dice aquí un botón, adjuntar entrega. Entonces, perfectamente, fíjense, hay 47 días, creo, y 4 horas para desarrollar esa actividad. Tiempo más que suficiente. Esa actividad se entregaría por tarde el día 2 de febrero, pero no la dejen para última hora, pues ustedes saben cómo es este tema. Bien. Luego les he dejado el tema 6, que también sería para el 2 de febrero. Es un tema ya donde aquí quedó oculto esto, ya va, porque aquí es el estudio de grabación. Bien. Este tema ya nos introduce en la producción musical como tal. Eh, Sin embargo, vamos a hablar por ahora de lo que sería el espacio físico del estudio de grabación. Entonces vamos a tener allí un material de apoyo, un pequeño libro que nos presenta en audios algunas diapositivas y algunas características de lo que sería el estudio de grabación. Esto que no se ve aquí debe ser por mi conexión a internet que hoy está pésima, pero si ustedes no lo viesen, por favor me notifican.
Luego en la segunda diapositiva ya tenemos un video. En la tercera ya tenemos otro audio. Y fíjense, las pantallas no me las está mostrando a mí. Si a ustedes tampoco les aparece, me avisan. Yo las había revisado en la mañana y estaban todas. Pero bueno, si no, yo las busco nuevamente y se las organizo allí para que puedan seguirse. Eso referente al estudio de grabación. Allí les aparece cómo es una sala, las partes de un estudio, las características y sobre todo las características acústicas. Lamentablemente no las pueden ver, no las puedo mostrar ahí porque no me aparecen. Ahí van a encontrar sobre el aislamiento acústico, el acondicionamiento acústico, los sistemas electroacústicos, la iluminación, la climatización, todos los aspectos que intervienen en la acústica de un estudio de grabación como tal, incluso los materiales que se utilizan en en la confección de esos espacios. Obviamente hay materiales mucho más modernos con esto de la inteligencia artificial, están apareciendo polímeros y otra serie de elementos que todavía no he actualizado, pero eso, bueno, ustedes lo van a poder encontrar pronto así en las redes sociales, entonces no van a tener como tampoco complicaciones con actualizarse al respecto, porque son cosas que se van utilizando con mucha frecuencia en los estudios. Incluso ya no se habla del estudio generalizado, sino que ya podemos crear el home studio con unas capacidades casi, y no vamos a decir que idénticas, pero que se acercan bastante a lo que sería un estudio profesional. Ese tema número 6 también les presenta como actividades, permítanme revisar acá. Creo que es mi internet. Fíjense cómo está de lento. En el apartado de actividades, ese es el único recurso en los materiales de apoyo del libro que les mencioné. Ahora, en actividades van a encontrar otro recurso de tipo libro que es el acondicionamiento del home studio. ¿Qué elementos podríamos incluir en nuestro estudio para poder tener o crear nuestro estudio de grabación? En ese libro, ustedes van a aprender a determinar el sweet spot, que es como el punto central de grabación de cualquier espacio. Bien, entonces van a tener allí una serie de sugerencias, de videos y de práctica que yo les voy mostrando para determinar en su propia habitación, determinar cuál sería el punto de mejor escucha para que ustedes puedan ubicar su posición eh, como ingeniero de audio y tener la mejor escucha posible de lo que ustedes están preparando a nivel de grabación. Entonces es como ir aprendiendo a condicionar un poco lo que será el home studio. Allí les dejo una serie de videos que todos le van ayudando a determinar ese punto, cuáles serían como los planes para que lo vayan logrando y a calcular esos elementos. Son cosas que se pueden hacer sin ningún recurso. Ya van a ver ustedes que lo que utilizamos allí puede ser un espejo, el mismo teléfono, un metro tal vez, y bueno, otros recursos para poder establecer puntos de absorción y tener un control mínimo del sonido. Repito, la idea es irlos equipando a ustedes con herramientas, vamos a decir, muy funcionales sobre la acústica, que ustedes también pueden exhibir esos elementos cuando ustedes van a producir o cuando ustedes vayan a elaborar su espacio para la producción musical. Entonces, bueno, allí hay una serie de videos para se las estoy enviando ahorita en vacaciones porque esta es una de las clases que requiere como más tiempo. Allí tienen ejercicios incluso y alguna serie de videos donde se les muestra ya el comportamiento acústico de diferentes estudios de grabación. Ese sería el tema 6 y luego viene una actividad sobre el estudio de grabación. Permítame que el internet. Ok. El segundo recurso del área de actividades es una actividad que, bueno, se titula el estudio de grabación y los estudiantes en la medida de lo posible eh, harán un tratamiento, un acondicionamiento acústico en su espacio de trabajo, bien sea la habitación o la sala de su domicilio,
siguiendo las sugerencias de manera creativa con los materiales o recursos con los que cuentan. No es que tienen que comprar recursos, aisladores o difusores de sonido, sino que ustedes se las ingenian un poco allí con lo que tienen. El espacio medianamente acondicionado se empleará en lo subsecuente como estudio de grabación y de producción musical para el desarrollo de las diferentes actividades y etapas que se proponen en las siguientes semanas del curso. Una vez completada cada etapa, no olvide poner esta etapa bueno, como completada. ¿Qué es lo que se le va a pedir entonces como actividad? Que ustedes creen su propio home studio, siguiendo las recomendaciones y utilizando lo que tienen a mano. Algunos estudiantes utilizan eh, ganchos de ropa y allí colocan sus toallas y las ubican en los lugares estratégicos de su habitación y organizan allí su pequeño estudio pues, para aplicar los conocimientos que estamos viendo y demostrar de alguna forma el manejo y el cálculo que se puede hacer de lo mismo. Y al final, ustedes van a cargar, aquí está la pauta del tema 6, ¿bien? El ejercicio básicamente es una emulación de lo que se les pide en la evaluación. Déjenme compartirles pantalla porque creo que a ustedes ahí no lo pueden visualizar. Permítanme un minutico. Mientras tanto, pueden hacer consultas o preguntas si tienen alguna en este momento. Buenas tardes, profe. ¿Te Hola, escucha? ¿cómo está? Sí, 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 le escucho. Bueno, primero, disculpe la demora. Lo que pasa es que no estaba en la casa y bueno, le mandé un mensaje por WhatsApp. Pero pues nada, ya Sí, sí, estoy lo aquí recibí. No me dio tiempo de responderle porque ya estaba en los preparativos, pero tranquilo. sí. Animado. Este, profe, bueno, como pues no llegué desde el comienzo, pues estoy un poco Perdido. desorientado. Sí, Tranquilo. no quería decir perdido, pero sí un poco desorientado. Sí, esa es la palabra Este, correcta, no se preocupe. em, Desorientado. No se preocupe, no yo sé si estoy me puede grabando dar la como, sesión. ok, es Sí, lo que grabada. pasa es que si le doy, sí, sería como faltarle también un poco a los compañeros que estuvieron a tiempo. Yo sé que usted no lo hizo a propósito, pero yo se la estoy grabando para que usted pueda retomar por lo menos el tiempo que se ha perdido hasta ahora. Y creo que le va a dar, Ok, eh, le va a facilitar. Ahora, el tema 6 sí noté que lo ha percibido completo. Creo que aquí no va a tener pérdida. Pero el tema 5 también está grabado y yo se lo comparto ahora al final. Bien, listo, profe, está muy después bien. de unos ¿Eso minutos, queda porque por eso el me aula toma virtual? un rato. Sí, eso queda en el aula virtual, en el apartado que dice reuniones, si no me equivoco. Ahí yo voy publicando las sesiones virtuales que vamos teniendo. Bien. Sí. Bien, aquí está la pauta de esta actividad del estudio de grabación. Entonces, a ver, aquí dice sigue las instrucciones que se le presentan a continuación. Bien, primero visualice los tres recursos. Bien, eso es ver obviamente el contenido que ya tienen que estudiar. Se les recomienda tomar notas, identificar los procedimientos. Bueno, preparar una propuesta musical con una duración inferior a un minuto. Entonces ustedes van a tomar su instrumento, vamos a llamar fuerte, o si su fuerte es la voz, usted canta, entonces usted va a preparar una propuesta musical que tenga una duración inferior a 60 segundos. Bien, que no pase los 60 segundos porque pues, no tenemos una tecnología así o herramientas o tiempo como para hacer una superproducción. Hagámoslo en función de 60 segundos. Ustedes van a elaborar una propuesta que puede ser una melodía sencilla, alegre, inspiradora. Bien, esto es lo que se sugiere, que pueda servir para la motivación o la promoción de valores humanos. Es decir, vamos a hacer una especie de jingle motivacional, ¿bien? Que inspire, que nos lleve a terminar nuestra carrera. No sé, si ustedes ahorita evidencian un problema difícil y quieren hacer un jingle o un musical breve para promover valores en función de eso, pues entonces esta es la oportunidad de hacerlo. Puede utilizar el instrumento de su mayor dominio, inclusive puede usar su voz si lo prefiere o ambos. En este último caso debe crear la letra, es decir, algo inédito. ¿Bien? En cuanto al género musical y la tonalidad es de libre elección, la grabación puede llevarse a cabo con el ordenador o con el móvil, de manera que ustedes bien pueden configurar
su sweet spot y desde allí grabar, y monitorear lo que están grabando, bien sea con el teléfono, con la computadora. Si es con el ordenador, elige un micrófono externo o interno y el programa de grabación como Audacity registre su propuesta en formato WAV. Bien, estas cositas ya ustedes las manejan de segundo semestre. Creo que algunos o la mayoría les di clase en segundo semestre, ya saben cómo hacerlo, bien sea con el Audacity o con el Audition, cualquier programa, la mejor calidad posible. Obviamente, si tienen un micrófono, utilícenlo. Y si no lo tienen, pues utilicen el micrófono de su teléfono móvil o el micrófono del computador, pero busquen la manera de que quede grabado lo mejor posible. Por eso sería ideal que lo hicieran de una vez cuando han preparado su estudio de grabación para que antes de desmantelarlo puedan tener allí ya la oportunidad de grabar este, este, este ejercicio. Si elige el móvil, opte por la aplicación de grabación de voz de configurando la grabación en el mejor formato posible, en este caso web. Si está disponible durante la grabación, tome en cuenta la distancia entre el instrumento o la voz y el micrófono para que eviten estrangulación de las ondas o sonidos excesivos y distorsiones. Si vamos a utilizar el micrófono del teléfono, entonces ustedes le dan la distancia necesaria. Por favor, tomen en cuenta si su dispositivo usa uno o dos micrófonos para que entonces canalicen por un solo micrófono la posibilidad de grabación. Y es bueno utilizar, si es el teléfono, la aplicación original que él trae para poder grabar. De todas formas, existen otras en el mercado que son también muy eficientes, pero normalmente él extrae el mejor formato de grabación. Luego defina un espacio en su lugar de habitación, preferiblemente el más cómodo para usted, donde pueda, cuente con el menor número. Bueno, debería ser en el home studio que ustedes han creado. Bien. Luego, en el espacio elegido o en el estudio de grabación, que usted creó, proceda a determinar el punto de escucha. Bueno, esto es lo que ustedes hacen en la actividad anterior. Una vez que se haya definido ese punto de escucha, tome una fotografía de la disposición del espacio o del equipo. Bien. Eh, aquí dice espacio, es en el espacio, sin la letra D. Entonces, una vez que hayan definido el punto de escucha, es decir, el sweet spot, entonces ustedes van a tomar la fotografía de cómo queda el equipo en ese espacio, en esa habitación. Proceda ahora a determinar los posibles puntos de reflexiones de sonido, proceda a marcarlos utilizando Tirro. Ese procedimiento es el que yo les explico en el material de apoyo. Todo ese procedimiento, paso a paso, está allí expresado. Con los recursos que disponga en casa, improvise algunos paneles de absorción para ubicarlos. Estos pueden construirse con toallas, con ropa, bien, para crear los atrapabajos, etcétera. Ustedes van configurando allí con las herramientas que tienen. No es por salir del paso, ojalá puedan tener la experiencia por lo menos de percibir así de manera funcional cómo se comporta el audio diferente. Finalmente procede a grabar la muestra musical que ha preparado como propuesta de proyecto de producción musical. Si cuenta con un micrófono, bueno, eso ya se los mencioné. El paso 10, en el caso de grabar con su móvil, por favor hacerlo en el mismo punto definido como sweet spot. Ok. Remita la grabación de su propuesta al grupo de chat. Ojo, aquí no es Telegram, es WhatsApp. Bien, al grupo de WhatsApp para el pequeño concurso de elección. ¿Cómo así? Todos ustedes preparan un pequeño segmento de música y lo proponen como su muestra, la comparten. Esta es mi muestra, compañeros, mi nombre es tal y su apellido. Esta es mi muestra. Todos comparten y luego hacemos una votación. Bien. Yo planteo allí un cuestionario rapidito. Ustedes votan por la pieza, por la muestra que más les llama la atención, que les parece más fácil de manejar o de hacerle algún acompañamiento y avanzamos con la otra propuesta. ¿Bien? Pero eso ya es parte del otro. Entonces aquí ustedes van a crear, eh, perdón, me perdí dónde voy. Ok, la grabación, a compartir la propuesta que ustedes hicieron al grupo de chat, luego en una hoja, elaboran el diagrama sencillo donde expresan las medidas del espacio definido para la grabación y las distancias que logró ubicar en el sweet spot
y los puntos de reflexión de la habitación. Cuando ustedes vean los diagramas que yo utilizo para explicarlo, ustedes pueden perfectamente dibujar a mano uno de esos mismos diagramas y establecer los puntos. Las medidas las reflejan allí como un mapa, eso es todo. Le toman la fotografía y la envían. O si la hacen en la computadora, pues igual toman las instantáneas y eso es lo que van a juntar también. Y luego el punto 3 se le solicita con la cámara del móvil proceda a grabar un micro de video de pocos segundos donde solo muestre el área del sweet spot y los tratamientos que improvisó en el espacio que haya organizado. El punto 14, prepare un audio inferior a 10 minutos donde exponga los recursos y el tratamiento que aplicó al espacio, justificando las razones y las decisiones por las que tomó esas iniciativas. Finalmente, adjunte solo las fotos y el diagrama al aula virtual y el micro de video y el audio que presenta el espacio, compártalo en el grupo de WhatsApp, en este caso en el grupo colaborativo, para que sus compañeros puedan también tener un feedback de lo que ustedes han preparado y cómo ustedes han manejado los criterios, etcétera. Eso sería entonces. Bien. Para la elección de la propuesta se les dará posteriores indicaciones en el grupo. Bueno, en ese caso era porque en algún momento cuando estábamos, sobre todo en pandemia, teníamos unas regulaciones. Algunos compañeros preguntaban que si se podían utilizar este, otras herramientas y bueno, en ese momento se utilizaron, pero aquí se simplificó un poco más. No sé si tengan alguna inquietud. Estamos en el tema 6. ¿Aló? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Eso, lo del tema 5 y el tema 6, según lo que tengo entendido, es hasta el 2 de febrero, ¿sí? sí, ¿Se sí, van a hacer es más correcto. encuentros virtuales antes de esa fecha? Deberíamos tener más encuentros virtuales, pero fíjese, Javier, tal vez usted tenía esa inquietud. No, antes de esa fecha no, este sería el encuentro virtual que prepara esas dos actividades. Bien. Pero fíjese lo que Y, pasa, el feedback que tenemos normalmente no es diferente al que ustedes tendrían revisando solo el aula virtual. ¿Por qué razón? Porque como a lo largo que hemos desarrollado el curso, los estudiantes cada vez participan menos, se preocupan más por sus tareas y sus actividades ajenas a la carrera y solamente entran al aula virtual. Entonces los profesores virtuales nos hemos dado a la tarea de poner las explicaciones dentro de las actividades de clase porque no nos acuden los estudiantes a la sesión virtual. Por esa razón, pues no, sobre todo eso pasa en el octavo semestre, no pasa en los demás semestres. Los muchachos del primer semestre, segundo semestre, se entusiasman mucho con sus actividades de clase virtual, pero no así con el octavo semestre. Suponemos que es porque ya van saliendo. Pero bueno, la idea es que en la medida que ustedes puedan participar, pues yo no tengo ningún problema ni ningún inconveniente en darles esta modalidad. Bien. o sea, Sin que es embargo, posible, de aquí hasta allá no, eh, porque ya entramos en receso vacacional a partir del lunes. ok, Bien. pero igual es Este, posible contar con su apoyo en si este periodo, tuviesen ¿sí? alguna inquietud, pues sí, ahorita en diciembre lo veo muy difícil, pero yo creo que en enero ustedes podrían tener alguna consulta. Lo que no les prometo es una clase virtual, una sesión virtual para ese tema. Ahora, ¿qué les voy a dejar como, vamos a decir, como una compensación aquí para ayudarles un poco? Bien. Yo voy a habilitar más temas, ¿sí? Para que en la medida que ustedes puedan, pues avancen en los temas y vayan desarrollando el proyecto. Este, eh, Normalmente cada tema está expresado con claridad. Por eso le decía, normalmente nos hemos visto en la necesidad de involucrar, por ejemplo, estos temas de los estudios de grabación podrían ser perfectamente clases o sesiones virtuales, pero como los estudiantes no participan de esas sesiones virtuales como tal, nos vemos en la tarea de ponerlas directamente como como parte del material de apoyo. La idea es que ustedes encuentren en el aula todo lo que necesitan y obviamente yo los voy guiando en el proceso. El estudiante que quiera quererse, fíjense, ya tienen recursos en este video para que puedan avanzar en esta sesión virtual.
para que puedan avanzar sobre el tema 5, ¿sí? Que incluso contiene el parcial 1, o sea, la evaluación parcial 1 es esa que entregan. La actividad 6, el tema 6, que es donde se les propone aquí ya la creación del home studio, y como pueden ver, ya se les plantea el esquema del trabajo del proyecto de producción musical. Y a partir de febrero yo entonces les empiezo a dar las clases virtuales para el proyecto de producción musical como tal. Es decir, allí ya vamos a empezar con las tareas de grabación, con las tareas de producción, de preproducción, de producción como tal, y hasta que terminemos el proyecto de producción musical, que es en función de lo que ustedes están grabando, de lo que van a grabar. Bien, pero el estudiante que quisiera avanzar puede hacerlo, solo que no va a poder avanzar con todas las actividades porque dependemos del grupo. Si el grupo propone las muestras, vamos a decir ahorita en el mes de diciembre, y las deja allí propuestas y todos participan y podemos hacer la elección antes de enero, o sea que no sean fechas importantes, pues yo lo haría para que ustedes puedan trabajar y avanzar. Pero si el grupo no se dispone a hacer las muestras y a entregarlas en estos días, entonces quedaríamos, inclusive perderíamos el mes de enero y ustedes quedarían ya hasta febrero cuando ellos quisieran entregar esas propuestas. ¿Por qué? Porque la fecha límite no es ahorita, sino el 2 de febrero. Pero si las entregaran antes, perfectamente ustedes podrían continuar con el tema 7 por su cuenta. Que de igual forma ustedes prepararían el contenido del tema 7 para entregarlo, solo que no lo entregarían, sino que esperan la clase virtual para saber que están al día y entregan después de que el profesor dé la explicación o publican su entrega, y si hay alguna equivocación y después de la clase virtual la quieren mejorar, pues el profesor les despublica porque todavía no ha cerrado esa fecha y ustedes perfectamente podrían cargar su actualización. Sí me hago entender, pero lamentablemente en este tema particular, a partir de ahora empieza el trabajo grupal. Ya no dependemos solamente de cada individuo, sino dependemos de las propuestas y de lo que va a entregar cada uno. ¿Qué va a ocurrir? Cuando cada compañero entregue su propuesta, ustedes creo que son 8 o 9, algo así. Cuando todos los compañeros entreguen su propuesta, hacemos la votación y elegimos una sola. Preferiblemente elegiremos alguna, si hay alguna que tenga texto y que nos guste, pues, y que sea fácil de acompañar musicalmente hablando, pues esa sería la elección para poder desarrollar el ejercicio con prontitud. Entonces ustedes eligen la propuesta, votan y la que tenga mayor voto será la elegida. Y una vez que tengamos esa propuesta, entonces ya no trabajamos por separado, sino todos nos enfocamos en producir algo para esa propuesta elegida. Vamos a suponer que se eligió la propuesta que preparó Figueredo. Entonces, Figueredo ya no tendría que hacer más propuestas porque fue elegida la de él. Entonces, todos los demás compañeros harían un acompañamiento o un arreglo para la propuesta de Figueredo. Figueredo nos dice cuál fue su cuadratura, cuál fue su tonalidad, todo lo que él definió en su propuesta, en su muestra. Y todos los demás nos abocamos a generar un acompañamiento o un arreglo desde nuestro instrumento para ese máster que nos entregó Figueredo. Y cuando todos entregan su parte, todos entregan su complemento, ya tenemos todos los elementos que vamos a sumar en nuestra producción final. Es ahí cuando ya podemos trabajar en el siguiente paso. Por eso es importante que ustedes pudiesen darse la tarea de completar esto antes de salir de vacaciones ahorita el 22. O sea, si ustedes me entregaran las muestras para la fecha del 22, sería genial. Pero si no es así, pues cuando veamos que todas las propuestas están planteadas en el aula virtual, perdón, en el WhatsApp, entonces ahí empezaríamos a gestionar las siguientes etapas. ¿Cuál es la dificultad que se nos presenta, Javier? Que si hay un compañero que se atrasa o no participa,
Tenemos que darle el chance hasta el 2 de febrero igual. Ahí entonces entra la democracia. ¿Sí me explico? Que si el compañero no quiso hacer la actividad sino entregarla el 2 de febrero a las 10 de la noche, entonces no podemos avanzar hasta que el compañero termine. Pero si todos se dan a la tarea de finalizarla antes, yo con mucho gusto avanzo, así estemos en enero, para poder que ustedes pues sigan avanzando con su propuesta, con su proyecto. Listo, profe. Entonces sería, pues, entre nosotros agilizar eso también lo más posible, Sí, ¿no? Ponernos ustedes de son los acuerdo. que mandan en este caso, sí. Pero ahí está el detalle. Si alguno de los compañeros retiró la materia o ya no está cursándola, pues debería sincerarse, comunicarlo, formalizar su retiro para que ustedes no dependan de alguien que no va a aparecer. ¿Sí me hago entender? Entonces, bueno, que Sí, ustedes se monitoreen, pues colaboren en esa organización para que la cosa funcione más rápido. Y eso les daría a ustedes ventaja porque van a tener mucho más tiempo para preparar lo que se les pide en los siguientes temas. Bien, no son muchos temas, pero ameritan pues su trabajo. Y también depende de la calidad de lo que ustedes quieran hacer o de la experiencia que quieran obtener, pues la profundidad en la que lo hacen. Pero por ahora entonces les dejo en este audio, en este video, perdón, la orientación para desarrollar perfectamente el tema número 5, que usted ya lo va a poder visualizar cuando publique la grabación, y el tema número 6. Sabiendo que en el tema número 6 nos pausamos por todas las propuestas y por la votación correspondiente para la elección. Y una vez hecha la elección, nos detenemos hasta que todos entreguen su propuesta de acompañamiento o el arreglo que le quieran hacer, bien sea vocal o es el instrumento que cada quien maneja para la muestra seleccionada. Y una vez teniendo esos elementos, ya cada uno puede proseguir por su cuenta. Ahí nuevamente se independizan y se convierten en ingenieros de sonido básicamente. ¿Dónde va a aparecer este video, Javier? Aquí en la zona de reuniones, ¿bien? Estas son grabaciones virtuales pasadas. Aquí enseguida aparecería esta grabación y ahí también, bueno, ahí normalmente estaba el enlace, pero lo he quitado porque otras personas se dedican a, no sé cómo tienen el enlace y después nos sabotean la clase. ok. ¿Vamos bien? ¿Luis Sí. tiene alguna pregunta? Luis. Tiene que activar el micrófono si tiene alguna consulta. O está solamente allí activo. Miren, Miguel se desapareció. Bueno, asumiendo que todo está claro, entonces damos por cerrada, vamos a cerrar la grabación. Me despido entonces por este lapso, esperando pues, yo voy monitoreando el grupo de socialización de WhatsApp para ver cuándo van apareciendo las propuestas y ahí vamos monitoreando. Entonces, bueno, mis mejores deseos para esta fiesta, que estén bien, que tengan mucha salud, cuiden a sus familias, quiéranse ustedes también, dedíquense tiempo, descansen también, que es importante, y bueno, que puedan vivir la fe también, que puedan participar de su fe, realimentar su espíritu y bueno, prepararse para el siguiente año. Éxitos para todos. Bueno, profe, cualquier cosa, estamos en contacto. Pues obviamente, como usted dice, ya Sí, en este mes ya es un poco